país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. ¿Cómo están todos ustedes? Pues nuevamente en su programa de Esfuérzate y Sé Valiente desde Atongo, el Marqués, Querétaro. Gracias por seguirnos por nuestras redes sociales, muchísimas gracias y muy contentos, gracias a Dios es viernes. Y mandamos saludos a nuestros amigos de la Unión Americana, nuestros buenos amigos que siempre están ahí al pendiente de la programación. Alison y Alexis, muchas gracias por estar con nosotros. Es una grande bendición contar cada viernes con ese tiempo que ustedes nos dirigen para estar escuchando su programa de Esfuérzate y Sé Valiente. Gracias Alexis, Alison, échenle ganas y hay que estar buscando más y más de Dios a través de su palabra y obedeciendo, claro que sí, a nuestros papis. Y mandando saludos también a nuestros amigos que nos están sintonizando. Daniela Mejía, muchas gracias. Enrique Samuel, Jair Montes, Nadia Velázquez en Yucatán, muchísimas gracias. A nuestros amigos de Yucatán, muchas gracias. La familia Rodríguez, Almendra, gracias por escucharnos. A la señora Graciela, a la señora Tomasita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, y de igual manera también saludando a Fanny de Yucatán, a la señora Sandra, a todas aquellas personas que nos sintonizan, sus amigos de Clip Radio Atongo, el Marqués, les mandan un abrazo muy fuerte y los saludan. Gracias. Claro que sí, también quiero mandar unos saluditos a Amelia allá en Los Ángeles, California, que también pues es fiel seguidora de aquí de Clip Radio. Muchísimas gracias, Meli, échale muchísimas ganas, ya ves que verás que todo va a estar bien. Y bueno, también saludos a la señora Reinalda allá en el Estado de México, que pues ahorita están pasando por un momento pues algo difícil, ¿verdad? Pero hay que echarle muchísimas ganas y siempre pues más que nada la fe en Dios, que Él sabrá hasta dónde, ¿verdad? También quiero mandar saluditos a Vicky allá en Querétaro, también que está en sintonía. Saludos a Freddy allá en la Cerquilla, Veracruz. Muchísimas gracias por su sintonía. Claro que sí, a la familia Moreno Villegas, gracias por sintonizarnos. La señora Antonia, señora Rosalina, muchísimas gracias. Todos nuestros amigos de Querétaro, gracias por sintonizarnos. La familia Mata allá en Estacada, señor Celestino, muchísimas gracias. La maestra Ana, gracias por sintonizarnos. Y pues nuevamente acerca de la pregunta que nos hacían, lo importante de la programación de Clip Radio y de su programa de Esfuérzate y Sé Valiente pues es alentar esa fe a cada uno de ustedes, sobre todo pues en el programa de Esfuérzate y Sé Valiente, pues que la fe sea siempre en Dios y su palabra. Nos hacían una pregunta: ¿por qué los cristianos creen que los católicos le añadieron libros a la Biblia? ¿Que acaso ellos no se fundamentan en la Biblia del oso? Pues nuevamente la pregunta: ¿por qué los cristianos creen que los católicos le añadieron libros a la Biblia? ¿Que acaso ellos no se fundamentan en el libro del oso? Para poder responder esta pregunta, pues en realidad a veces nuestros amigos cristianos, nuestros amigos católicos, carecemos de conocimiento y carecemos de información y de estudio de la misma historia acerca de las Sagradas Escrituras, el por qué fueron hechas, por qué fueron traducidas. Y cuando carecemos de esa información, pues se nos hace muy fácil acusar a lo mejor a los cristianos de que le quitan, o a lo mejor a los católicos de que le añaden libros a su Biblia, pero
Eso ocasiona que a veces estemos en pleitos o estén en pleito unos con otros, ¿no? Y eso no es el principal objetivo de las Sagradas Escrituras. Como lo veíamos, el principal objetivo de las Sagradas Escrituras es conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo en lo particular he leído los libros apócrifos de la Biblia católica, los he leído y quisiera traer un poco de historia, de información, el por qué algunas Biblias cristianas ya no los tienen, por qué las Biblias católicas aún los tienen, y que en realidad no debe de ser una cuestión de pelea de por qué ellos añadieron o por qué ellos quitaron o por qué pusieron. Quiero que veamos en primer lugar algunos libros apócrifos que han existido, y es el libro de Primera de Esdras, Segunda de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, algunas adiciones al libro de Esther, la sabiduría de Salomón, que son eclesiástico, Baruch, la epístola de Jeremías, la canción de los tres jóvenes, Susana, Beli el dragón, la oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeos. Estos son libros apócrifos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la palabra apócrifo? Hoy están en nuestras Sagradas Escrituras. Tenemos que leerlos, pero al leerlos tenemos que sacar el verdadero contenido y qué es lo que nos enseñan y qué es lo que nos muestran estos libros. En lo particular, los he leído, han dado conocimiento e información muy importante, y qué bueno es tener ese conocimiento. Ahora, estos libros apócrifos, ¿por qué no están en algunas Biblias cristianas? Ahorita también yo les voy a responder por qué la Biblia del oso los tenía, o la Biblia de Casiodoro de Reina, por qué sí los tenía, por qué hoy algunas Biblias como la Reina Valera pues no los tiene. Esto es parte de ello, por qué unos lo tienen y otros no. La palabra apócrifo significa escondido o secreto. Se ha llegado a este estudio y a este conocimiento acerca de estos libros. La palabra apócrifo significa escondido o secreto. El origen de los libros apócrifos. El término apócrifo es aplicado generalmente a una serie de libros, los ya mencionados. ¿Cuáles libros apócrifos? Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch, la epístola de Jeremías, la canción de los tres jóvenes, Susana, Beli el dragón, la oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeos. El término apócrifo es aplicado generalmente a una serie de libros, como los he mencionado, cuyo número varía de 11 a 16, que aparecieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos han llegado a nosotros en unión o más o menos cercana con los libros canónicos de la Biblia. Estos han tenido una historia fuera de lo común. Las opiniones eclesiásticas a través de varios periodos han diferido grandemente en cuanto al valor de la literatura. Los judíos de la dispersión en Egipto tuvieron una alta estima por estos libros y los incluyeron en la traducción al griego del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Vemos lo importante de estas escrituras, cómo fueron incluidas en el Antiguo Testamento llamada como Septuaginta. Esto no lo tenemos que perder de conocimiento, porque más adelante vamos a ir mencionando parte de ello, pero fueron eliminados del canon hebreo por los judíos de Palestina. Estos libros apócrifos fueron eliminados de la Biblia, del canon hebreo, por los judíos de Palestina. La Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, en 1546 después de Cristo,
declaró 11 de los libros como canónicos y estos aparecen en ediciones católicas modernas de la Escritura. La Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, 1546 después de Cristo, declaró 11 de los libros como canónicos. ¿Cuáles libros? Apócrifos. La Iglesia Católica los declaró como libros que iban a completar el canon de las Sagradas Escrituras. Por eso aparecen en las Biblias católicas. En las Biblias católicas aparecen estos 11 libros apócrifos que ahora sí que los judíos de Palestina, pues que ellos los eliminaron. Y estos libros apócrifos salen en las Biblias católicas. ¿Qué importancia tiene todo esto? Vamos a seguir viendo esto. ¿Qué es lo que significa este conocimiento? Dice así: el punto de vista de la Iglesia protestante. Se acepta generalmente que algunos de estos libros contienen material de mérito literario y de valor histórico. Su canonicidad, sin embargo, ha sido rechazada. Gradualmente han sido omitidas de las ediciones más modernas de las Biblias protestantes por las razones siguientes. ¿Por qué los protestantes ya no las admiten en sus Biblias de ellos o sus Biblias? Han llegado a esta conclusión. Nunca fueron citados por Jesús y se duda si los apóstoles hicieron alusión de ellos. La mayoría de los primeros padres de la Iglesia los consideran como no inspirados. Es por eso que ellos, al leer parte de la Septuaginta, se dieron cuenta pues que tenían este contenido, estos libros apócrifos, y ya en las traducciones de algunas Biblias cristianas o de algunos protestantes fueron empezando a ser eliminados o rechazados de sus Biblias. Es cierto que aparecieron al principio estos libros del Antiguo Testamento apócrifos en lo que se conoce o llamada la Biblia Septuaginta. Estos aparecieron después de muchos estudios, pues muchos de los protestantes y cristianos decidieron no ya ponerlos. Los libros apócrifos fueron puestos en la Biblia Septuaginta. Después los protestantes decidieron excluirlos de sus Biblias por estas características o estas razones que nunca fueron citados por Jesús, y se duda si los apóstoles hicieron alusión de ellos, y la mayoría de los primeros padres pues los consideran como no inspirados. Por eso no aparecen en las Biblias de los protestantes, pero aparecen en la Biblia en las Biblias católicas aparecen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En realidad eso no tiene que causar un enfrentamiento entre los quitaron o los pusieron, ya que vemos el contorno de la historia. ¿Por qué los protestantes no los tienen? Bueno, ellos nos enseñan la historia que pues ellos no los incluyeron por esta razón, y los católicos sí los tienen. Bueno, ellos siguen en sus Biblias católicas. ¿Y qué es lo que esto nos enseña? Simplemente que están en las Sagradas Escrituras, podemos leerlos, tanto protestantes o cristianos o católicos pueden leerlos. ¿Y cuál es el objetivo? Saber qué es lo que nos enseñan. Unos en realidad son de material meramente literario e histórico. Algo de ahí vamos a ir aprendiendo, pues están en las Sagradas Escrituras. Para los protestantes, pues no inspirados. Para los católicos, pues aparecen en sus Biblias. ¿Qué hacemos? Creo que lo que tenemos que saber y entender que el verdadero contenido de las Sagradas Escrituras es enseñarnos a Jesús. Si aquellos libros que consideramos apócrifos nos están enseñando algo, pues vamos a aceptarlo y amar a nuestro prójimo y seguir amando a Dios. Igualmente, si los cristianos dicen yo no los he leído, pues lo que tenemos que hacer es con los católicos que los tienen y nos han leído, pues amarlos en el amor del Señor, y que la convivencia en la palabra de Dios haga que nos acerquemos más a Dios y conozcamos la verdad que es en Jesucristo, por qué murió
por qué resucitó, y eso haga que la palabra de Dios se cumpla en nosotros tan real y verdadera todos los días de nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta que para unos los tienen en sus Biblias y otros no, pues yo creo que no es de echar la culpa, sino de que el cristiano estudie su Biblia, sepa desde dónde viene su Biblia, por qué está su Biblia, como también el católico, desde dónde tiene su Biblia, cómo la ha tenido hasta el día de hoy, pero que en todo ello el objetivo en particular es seguir a Jesucristo y obedecer a Jesucristo. Por eso la importancia de conocer parte de la historia, el carácter de los libros apócrifos. La epístola de Jeremías es a menudo, ahora sí que incorporada en el libro de Baruch, y tercera y cuarta de Macabeos son generalmente omitidos. ¿Cuáles son los históricos? Primera y segunda de Macabeos, al igual que primera de Esdras. Pues no le cambie, en un momento seguimos con todo esto. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios. Click Radio. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la programación de Click Radio, su programa de Esfuérzate y Sé Valiente, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues claro que sí, mandando nuevamente saludos a Estefanía, a la señora Mari, a la señora Rosalba, a la señora Marta. Muchas gracias por sintonizarnos. Y pues esto hace que le echemos muchas ganas, compañera Conchita. Pues de igual manera, saludando también allá hasta Nayarit, al señor de las piñas, pues que venda muchas piñas, ¿verdad? Ya un día estaremos por allá. Y también a la familia Peralta, al señor Arnulfo, a Ever, a Mireya, pues también les mandamos saludos desde acá a sus amigos de Click Radio, a Rebeca, pues deseándoles que estén lo mejor y muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, quiero también mandar saludos a Hugo que nos esté escuchando allá en Altajayucan, ahí con su bocina ahí para que escuche toda la familia. Pues gracias, saludos Hugo Olvera que está ahí en Altajayucan, pues ahí sintonizando este programa que pues ha ayudado a tanta gente, Leo. Es un programa que pues tiene muchísimos seguidores y gracias a Dios, pues fíjate, yo creo que Dios es tan grande que estos días pasados no teníamos internet y ahorita no se ha ido el internet, gracias a Dios. Es por algo. Claro que sí, gracias a Dios que no se va el internet los viernes, ¿verdad? Pues gracias por sintonizarnos y seguimos adelante en vivo aquí en la cabina de Click Radio, en Antonio Márquez Querétaro. Muchas gracias. Y nuevamente con la pregunta, yo sé que es un poco más amplia y extensa. Dice así: ¿por qué los cristianos creen que los católicos le añadieron libros a la Biblia? ¿Que acaso ellos no se fundamentan en la Biblia del oso? Bueno, viendo esto, vemos que los judíos en la dispersión en Egipto tuvieron una alta estima por estos libros apócrifos y los incluyeron en la traducción al griego del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Pero después ocurre esto: pero fueron eliminados del canon hebreo por los judíos de Palestina. Ya cuando vemos el trayecto de los tiempos, hubo una eliminación de estos. Pero después, ¿qué es lo que ocurre? La Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento en 1546 después de Cristo declaró 11 de los libros como canónicos, 11 de los libros apócrifos como canónicos, o sea, parte de la Biblia, y estos aparecieron en ediciones católicas modernas de la Escritura hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de la Iglesia protestante relacionada con los libros apócrifos, se acepta generalmente que algunos de estos libros contienen material de mérito literario y de valor histórico. Su canonicidad, sin embargo, ha sido rechazada y gradualmente han sido omitidas de las ediciones más modernas de las Biblias protestantes por las razones siguientes.
Nunca fueron citadas por Jesús y se duda si los apóstoles hicieron alusión a ellos. La mayoría de los primeros padres los consideran como no inspirados. Entonces, vemos la importancia de por qué unos lo añaden, otros pues al pasar de los tiempos los quitaron. Luego dice el carácter de los libros apócrifos. Las autoridades difieren en cuanto a la clasificación de estos libros. La epístola de Jeremías es a menudo incorporada en el libro de Baruch y 3 y 4 de Macabeos son generalmente omitidos. Libros históricos de los apócrifos es Primera y Segunda de Macabeos y el libro de Esdras. Libros tradicionales de los libros apócrifos. Adicionados al libro de Esther, Susana, la canción de los tres jóvenes, Bel y el dragón, Judith y Tobías. Proféticos de los libros canónicos, Baruch y la oración de Manasés. Apocalípticos de los libros apócrifos, Segunda de Esdras y 4 de Esdras en la Vulgata latina. Instructivos de los libros apócrifos, o los libros apócrifos traen una instrucción, que son los libros de Eclesiástico y la Sabiduría de Salomón. Es un estilo similar a los Proverbios. Vemos parte de este carácter de los libros apócrifos y que leerlos, como dice aquí, lo vemos, pues estos libros, si tenemos nuestra Biblia católica, pues el libro de Baruch, parte de las epístolas de Jeremías, Primera y Segunda de Macabeos, pues parte de la historia de los judíos, tradicionales o tradiciones y costumbres de lo que hacían, pues está parte de las adiciones del libro de Esther, Susana, la canción de los tres jóvenes, Bel y el dragón, Judith y Tobías, o sea, tradicionales de las costumbres de los judíos. Proféticos, pues de lo que va a suceder, y algo que mencionan estos libros, pues uno de ellos es Baruch y la oración de Manasés, hablando de los libros apócrifos. Y apocalípticos de algo que fue revelado, pues Segunda de Esdras, Cuarto de Esdras en la Vulgata latina. Creo que ya cuando empiezas a leerlos, Dios te da conocimiento y sabiduría para que tú puedas digerir el contenido de cada uno de ellos. Muchos de los libros apócrifos están como místicos, muy misteriosos, y hablan un poco de algo, pues que dices, ¿cómo fue esto? Como hasta gnosticismo, ¿no? Pero ahí es donde tú sabes qué tomar, qué no tomar a la hora de que lees los libros apócrifos, llámese católico, llámese cristiano. A la hora que tú los lees, pues qué es lo que van a enseñar y qué es lo que van a edificar en tu vida. Si van a enseñar y van a edificar algo en tu vida, bueno, tú sabes qué tomar, pero tú te das cuenta en realidad que tu objetivo principal y tu parte esencial en la vida es conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y poder seguir viviendo una vida agradable a Dios a través de la enseñanza, pues, de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, eso es lo que hace que nosotros, pues, estudiemos parte de lo que son nuestras Sagradas Escrituras. Por eso la importancia de saber cómo tenemos nuestra Biblia el día de hoy, tanto cristianos como católicos. Pues ya estamos viendo una referencia en cuanto a los libros apócrifos. En realidad, como dice la pregunta, ¿por qué los cristianos creen que los católicos le añadieron libros a la Biblia? Creo que a veces porque no estudian los cristianos la Biblia, pues les añadieron y se los sacaron de la manga. O a veces los católicos, no, ustedes les quitaron porque no les gustaban y hablaban con algo de ustedes y por eso se los quitaron. Ahora ya cuando ves la historia y ves qué es lo que ocurrió en el trayecto de los años y de los tiempos, pues en realidad te das cuenta que ahí están en las Sagradas Escrituras, en unas y en otras no, pero que está lo más esencial y lo más primordial, como son las cartas, los evangelios de los evangelios de los apóstoles, las cartas de San Pablo, que nos están enseñando cómo tenemos que vivir ante Dios. Y en realidad la palabra de Dios es un conjunto de un conjunto de libros que se relacionan entre sí. Si no tiene mucha relación los libros apócrifos con los otros libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pues ya ahí te vas teniendo una relación y un discernimiento de por qué fueron escritos o por qué fueron puestos o por qué los pusieron los judíos de la dispersión en Egipto, por qué les dieron un valor tan importante y los metieron en el Antiguo Testamento, ¿no? A lo mejor así que sus razones tuvieron, los metieron, pero ya después del estudio de la Biblia, también de otros, pues dijeron mejor no. Pero pues, aún siguen algunos de estos en las Biblias católicas, pues creo que tenemos la importancia de leerlos, pedirle a Dios discernimiento y sobre todo en vez de pelear, quitaron, pusieron, pues creo que lo que tenemos que hacer es buscar
la dirección de Dios en nuestra vida para poderle agradar a Él. Vamos a ver parte de la historia de lo que es la Biblia Septuaginta, más dicho de la Biblia Vulgata, de lo que es la Biblia en latín. ¿Por qué aparecen esos libros en la Biblia que fue traducida al latín? Vamos a ver parte de la historia y habla mención de estos libros apócrifos. La importancia de conocer parte de la historia. ¿Qué es lo que dice así? Una vez difundido el cristianismo por todo el ámbito del Imperio Romano y caído en desuso el griego como lengua franca de los pueblos mediterráneos, resultó necesario tener un texto apropiado que correspondiera a la lengua común. Los muchos y heterogéneos pueblos convertidos al cristianismo desconocían el griego y les era imposible entender la versión de los 70 y a consecuencia se tradujeron numerosas versiones de la Biblia en latín y en otras lenguas orientales. La necesidad de unificar y rectificar todas estas versiones se tornó apremiante a fines del siglo IV después de Jesucristo, que el Papa Dámaso encomendó a San Jerónimo la traducción y la revisión de los textos sagrados. Le llevó, ahora sí que bajo la orden, le llevó más de 20 años en traducir la Biblia en un solo idioma, que fue el latín. San Jerónimo revisó la Biblia y la tradujo al latín. El resultado de esta enorme labor comenzada en el año 383 y terminada en el 405 después de Jesucristo, fue la versión latina llamada Vulgata. Muy pronto se popularizó por todo el occidente cristiano y fue el único texto contenido el Antiguo y el Nuevo Testamento según y aceptado durante toda la Edad Media hasta el siglo. Ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo